Existe un lugar donde podemos hablar de técnica, ciencia, métodos, curiosidades, tips, entrevistas y toda la información necesaria para llevar tu práctica a otro nivel. Sintoniza con tu mente quiropráctica en Quiroprácticamente. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Quiroprácticamente. Te saluda Pablo Herrera. Hoy estoy junto a Mari Carmen Lejarazo grabando este episodio número 10 para las personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Mari. Mari es asistente quiropráctica. Hace 2 años que tenemos la oportunidad de trabajar juntos en nuestra consulta en Santiago Centro, en Chile, y hoy tengo la oportunidad de estar junto a ella haciendo este podcast, haciendo este vídeo para todos ustedes, y vamos a hablar de un tópico que es súper interesante. Pero primero, Mari, antes de empezar, quiero saludarte y agradecerte por estar acá. Ay, muchas gracias, Pablo. Yo agradecida de estar aquí conectando con ustedes y gracias por la oportunidad. Buenísimo. Hoy día vamos a estar hablando de cómo crear una comunidad o comunidad en tu práctica y referidos constantes. Es un temón básicamente porque muchas de las preguntas que hacen es cómo, por ejemplo, puedo hacer que las personas que van a mi oficina sigan refiriendo a sus seres queridos y no tenga que yo decirles, por ejemplo, o cómo mantener y crear una comunidad que sea fuerte y que gire en torno también a los principios quiroprácticos, que entienda y se eduque en base a los principios quiroprácticos. Y creo que es un desafío que igual siempre tenemos, ¿cierto? Todos. Sí, yo pienso que es una de las preguntas que más constantemente las personas nos hacen a través de las redes sociales por Quiroprácticamente, porque es a veces complicado, no es tan fácil crear una comunidad, sobre todo cuando vas a empezar. Yo tuve la oportunidad desde mi experiencia, ya Pablo tenía un tiempo en Santiago Centro, y cuando llegué veía que conocía muchísimas personas, la energía era muy buena, era muy alta, y entre los dos hemos estado siempre evaluando cómo hacer que esa comunidad crezca, que se mantenga fluido todo, y lo hacemos con diferentes bases, creado entre los dos, poniendo cada uno sus ideas y puliendo todos los procesos para que eso se dé. Hay mucho detrás de ese proceso en particular. Y creo que también podemos hacer muchas cosas más, solamente que hay que ir refinando cierto tipo de cosas, ¿cierto? Y hoy día te queremos dejar mayormente 4 puntos que te pueden ayudar para que tú también trabajes con tu equipo, con tu asistente, con tu community manager, con las personas que sea, con tal de poder brindar un mejor servicio, porque a la larga el crear comunidad, el que las personas te refieran, es netamente una respuesta a lo que tú estás haciendo internamente y al esfuerzo que le estás poniendo todos los días en crear una buena práctica, una buena oficina, en deliberar buena quiropráctica también para la comunidad. Así que bueno, saltemos directamente a esto, ¿te parece, Mari? Sí, perfecto. Súper. Lo primero que con la Mari nos preocupamos tiene que ver con la calidad del servicio, ¿cierto, Mari? Sí, la calidad del servicio la vamos evaluando desde el principio, desde que nos comunicamos la primera vez con ellos a través de las redes sociales. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Hasta que logran comunicarse con nosotros, y ahí empezamos a pulir cada palabra que utilizamos, de qué manera hablamos, tanto yo como asistente y él como quiropráctico. Nos enfocamos en tratar de tener nuestros procesos súper pulcros, desde, bueno, como lo decía, desde el comienzo hasta que la persona llega a nuestra oficina. Sí. Nos preocupamos de, cuando llegan, de una vez llamarlos por su nombre, recibirlos muy fraternalmente, siendo cariñosos, siendo profesional, pero muy amorosos. Totalmente. De hecho, hace tiempo atrás, creo que fue un par de semanas solamente, por ejemplo, con María estábamos viendo que la segunda visita no la estábamos haciendo del todo bien. Le explicamos cierto tipo de procedimiento en la oficina, sí. Y veíamos que eran como pequeños detalles solamente, pero ambos dos tenemos esa manía de, por ejemplo, pucha, sabéis que creo que esta parte no la hicimos del todo bien y podemos explicarla de mejor manera. Y eso va puliendo los procesos, la estructura en la cual se basa la oficina, y va haciendo que en verdad haya una mayor organización. Y como hablábamos en uno de los primeros episodios en conjunto con Karina, cuando hay organización en una práctica quiere decir que hay inteligencia, y cuando hay inteligencia hay más posibilidades de que la gente venga, que haya vida. Entonces, en ese sentido, creo que en particular esto de tener en mente mejorar el servicio constantemente, mejorar los procedimientos, mejorar la estructura, es algo fundamental para cualquier quiropráctico, ¿no? Sí, y es una evaluación constante, no es un proceso que siempre se puede mejorar.
lo tienes y lo manejas en un principio, tratas de ver en qué lo puedes mejorar. De hecho, tenemos siempre un feedback constante, tanto de mi parte como de él, para ir mejorando cada detalle. Siempre veo o he observado que Pablo me dice, es la postura, preséntate con un tono agradable. Igualmente él cuando va a hacer su evaluación, mira, esta persona la conocimos a través de Facebook, fue referida por otra persona. Siempre trato de como darle como un resumen para que él ya la persona se sienta como familiarizada con nosotros, como que la conocemos. Y que normalmente a veces son cosas naturales que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, pero cuando nos enfrentamos a un escenario estrictamente profesional, como que tendemos a cambiar nuestra forma de ser. Y la verdad es que la autenticidad aquí marca pauta también en ese sentido. Bueno, no lo anotamos como punto, pero si hay algo que nosotros tenemos en la oficina, autenticidad. Nosotros somos como somos realmente, pero también somos muy profesionales a la hora de ejercer nuestro trabajo. Nuestras estructuras, como dijo Mari, las reevaluamos, tenemos reuniones semanales. Y la verdad es que al principio nos costó mucho incorporarlas, pero después pasaron a ser como parte como nuestra religión, por así decirlo. Sí, es el proceso Nuestro de cómo, credo. sí, es el proceso de cómo deben hacerse las cosas, porque como decía Pablo, si hay organización en todos los procesos, va a haber más vida. Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿cómo vamos a esperar que la gente que va a la práctica lo haga? Obvio. Entonces, tenemos que ser como dar el ejemplo para todos. Obvio. Y también, por ejemplo, si una persona nueva entra y ve que hay desorganización, al tiro como que de inmediato se desmotiva. Entonces, por eso es tan importante. De hecho, la comunicación entre tu equipo es fundamental. Y en ese sentido, nosotros no funcionamos de manera jerárquica, es decir, el quiropráctico, el asistente o el asistente el quiropráctico, sino que todos por igual, y nuestro lenguaje en ese sentido es como si fuese familiar. Cuando nosotros estamos partiendo en nuestra oficina, hay foco y partimos el día y ahí es el momento de nosotros ejercer nuestra mejor labor, de hacerlo lo mejor posible. No es minuto para estar bromeando todo el tiempo, sino que netamente si se da normal, pero los procesos tienen que ser llevados a cabo de la mejor manera. Creo que es una de las mejores formas de que la gente note que hay preocupación por ti, o sea, de ti hacia ellos, ¿cierto? Sí. Y que también quieran referir también el mismo servicio, porque normalmente nunca va a referir a alguien un servicio que realmente funciona mal, ¿cierto? Claro, tú vas a referir algo donde te sientes bien y donde recibes la atención que tú querías recibir. Nosotros siempre tratamos de tener ese equilibrio, porque cuando tú vas a la práctica vas a pasarla bien dentro del área profesional, porque no te puedo decir que por el hecho de mantener una actitud profesional no la pasamos bien, la pasamos espectacular, pero es el hecho de mantener siempre nuestros lineamientos, las cosas, los objetivos, las reuniones, los procesos, todo es totalmente claro para que se puedan lograr todo lo que queremos en ese momento. Sí, y también no se impacienten, o sea, es un camino. O sea, ¿cuántas veces nosotros también nos dimos nuestros golpes duros? Sí. Y muchas veces el feedback a veces no es tan agradable, pero hay que aprender a abrazarlo, ¿cierto? Por otra parte, ese es el primer punto. Entonces, tu calidad de servicio. Preocúpate de tu calidad de servicio, ¿bien? El segundo punto es educación desde adentro hacia afuera. Creo que aquí lo vamos a disgregar en 3 puntos más. Si quieres puedes tomar nota. Lo primero es que hacemos es educarnos nosotros. El segundo punto es educar a la comunidad interna, a los miembros de la práctica como tal. Y tercero es educar a la comunidad virtual. Bien, entonces, porque como todos los procesos en quiropráctica, como la filosofía en sí también, como cualquier proceso natural, todo se da desde adentro hacia afuera. Cualquier proceso de cambio y de evolución se da desde adentro hacia afuera. Y primero nos educamos nosotros. Y creo que, por ejemplo, yo había tenido otra asistente antes y con todo el cariño que yo les tenía, a ellas les costaba mucho de repente entender por qué yo les decía, pucha, léete este libro. Sí. ¿Cierto? Y cuando llegó Mari, yo le dije, Mari, esto es súper importante, aquí está el libro, de hecho este fue el primer libro que le pasé, que fue el primer libro que leí yo, sí. ¿Cierto? Que lo hablamos en la entrevista con el doctor Carlos Celes, sí. Y se lo pasé y ella se puso a leer ese libro inmediatamente y creo que te cambia la perspectiva igual cuando vayas adquiriendo más información, ¿sí o no, Mari? Sí, nosotros, bueno, normalmente Pablo me decía, mira, aquí te voy a pasar este libro que quiero que lo leas para que cuando tú vayas a hablar con las personas tengas base. Y el hecho de mantenerte informado hace que a las demás personas
puedan entenderte, así puedas comunicar mejor. Es muy difícil comunicar quiropráctica y eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Tienes que aprender a procesar, buscar ayuda porque me dan el libro, ¿cierto? Pero yo a la vez que lo voy leyendo, voy preguntándole a Pablo cómo lo asocio a mi vida diaria para yo poder transmitir por lo menos a través de ejemplos a las personas sencillos que ellos puedan entender. Totalmente. Entonces es eso, por lo menos con la comunidad interna, hay que invertir en educación de parte de los dos. Exacto. Tanto de la parte del quiropráctico como del asistente. Y a veces, por ejemplo, pueden ser cosas simples, como ver un pequeño video y ver qué cosas sí realmente están alineadas con cómo queremos ejercer quiropráctica y cómo se ejerce quiropráctica y cuáles no. Los hay. Hoy día tenemos la herramienta de poder ver, por ejemplo, cuando hay incongruencias en algunas prácticas. Podemos ver videos, por ejemplo, de Reggie Gold, que son antiguos. Podemos ver videos de Joseph Strauss en YouTube. Antes no teníamos esas posibilidades y hoy están todas ahí a la mano para que nosotros podamos ir puliendo nuestra educación. Y a veces como que educar fácil es difícil si es que no tienes un contenido real detrás que te esté avalando, porque la mayoría de las personas te va a preguntar millones de cosas en la práctica, ¿no? Claro. Y si no estás ahí realmente informado, es como... No, informado y entenderlo, para así poder ejemplificarlo con cosas muy sencillas. Nosotras siempre, lo digo como asistente, tratamos siempre de explicar a las personas a través de cosas sencillas, ejemplos de la naturaleza, ejemplos de tu vida cotidiana, los principios quiroprácticos, cómo lo podemos aplicar, y eso es bastante importante porque una persona que tú educas bien va a ser un embajador en su comunidad y así muchas personas más pueden conocer quiropráctica. Yo pienso que eso, invertir en la educación de la gente que va a tu práctica es fundamental. Siempre me acuerdo cuando hice el ACP de Sherman, hace poco tuve como profesor al Dr. Bill Decken, al cual si algún día me escucha porque no sabe español, pero le mando un gran abrazo. Él siempre decía que una de las mejores formas de educar es con preguntas. Hoy particularmente tuvimos reevaluaciones, por ejemplo, gente pasando de fase en su cuidado quiropráctico súper contento, y una de las chicas... súper querida, una energía muy bonita de Natalia. Y ella me decía, ¿sabéis que yo cada vez que me iba acá me iba pensando porque me dejaba ahí una pregunta que en verdad le daba vueltas cuando llegaba a mi casa y me gusta porque básicamente me hace pensar distinto, me hace también cambiar mis puntos de vista con respecto a lo que me educaron a mí. Por ejemplo, el escuchar mi organismo, el no interferir con el funcionamiento de mi organismo, entender y confiar que los procesos que él realiza tienen una sabiduría detrás también, ¿cierto? Y son cosas súper simples que se pueden capturar en libros, ¿cierto? Se pueden también conversar con tu asistente, con tu equipo. Nosotros con la Mari normalmente a veces vemos cierto tipo de cosas o comentamos cierto tipo de cosas, o ella me escucha, por ejemplo, cuando yo hablo con las personas, y yo obviamente también cuando estoy ajustando dentro del box, tengo un oído afuera también, porque quiero saber qué está hablando Mari, qué cosas a veces pasan afuera, independiente que esté súper enfocado igual. Claro, ¿no? Y que, por ejemplo, los quiroprácticos tienen el espacio para ajustar y nosotros tenemos un espacio más amplio para poder conversar con la mayoría de las personas cuando están en la sala de espera. Queremos enfocarnos principalmente en temas que estén relacionados con quiropráctica, porque son también quizás unos momentos cortos que vienen a nuestra oficina y debemos aprovecharlo al máximo para que la gente sepa en realidad lo que nosotros queremos, que es educarlo, basado en quiropráctica. No es fácil tratar de explicarles a las personas, pero una vez que ya empiezas a leer, consigues libros, vas sumando más conocimiento, cada vez que tú aprendes se hace mucho más sencillo y la gente te entiende. Lo lindo es ver cuando, por ejemplo, nos pasó reciente, hicimos un concurso interno, y les preguntaba a cada uno qué era quiropráctica para ellos. Nos sentimos con el corazón lleno con las respuestas que tenían las personas. Importante, no podíamos escoger un ganador, al final escogimos 5 personas porque todos estaban súper conectados con lo que nosotros queríamos. Entonces esa parte se está logrando y hemos visto como consecuencia de eso que hemos recibido cada semana, documentamos cuántos referidos tenemos y eso ha ido en crecimiento. Total. Pienso que es básicamente por eso. Y las respuestas fueron súper profundas igual, ¿no? Sí, muy llenas de filosofía que a veces creemos que no es tan fácil de entender y realmente
Esas son limitaciones mentales. Hicimos un post de eso justamente hoy día también. Y acá, por ejemplo, también tenemos libros que los tenemos en la oficina. Nosotros los tenemos hoy a la venta quiroprácticamente. Son todos estos libros que están acá. Los estamos mostrando para nuestro canal de YouTube. Las personas que están escuchando nuestro podcast, bien, y que nos pueden buscar como quiroprácticamente. Y estos libros en particular son de súper fácil lectura, ¿cierto? Entonces la mayoría de las personas en nuestra práctica, por ejemplo, se los llevan y lo van leyendo, y después vamos comentando con respecto a las cosas que, por ejemplo, había hecho B.J. Palmer, quién era B.J. Palmer, cómo se descubrió la quiropráctica, los conceptos de la quiropráctica que debiésemos manejar, etcétera, millones de cosas. Y en verdad la gente ama la información, es solamente que tenemos que ponerla a disposición. Sí, es un tema de conversación siempre. En estos días le diste el libro a un usuario de la práctica regular y empezamos a hablar sobre la personalidad que tenía BJ. Entonces nos quedamos como un rato, él dejó pasar a otra persona adelante porque estábamos muy entretenidos comentando todo lo que él decía. De verdad que es muy importante el hecho de compartir lecturas. Nosotros a través de, por ejemplo, a veces les mandamos link con información. Pablo me dice, mándale este video a esta persona. La gente cada vez más se interesa por saber un poco más y súper, de verdad que nos ha funcionado muy bien. Sí, bueno, ahí como que mezclamos las dos cosas juntas, ¿cierto? Que fue como el educarnos nosotros. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con educar a nuestra comunidad interna, y para eso, por ejemplo, nosotros contamos con newsletters constantes, educativos, imágenes a veces, ¿cierto? Respondemos preguntas, videos, mostramos videos en nuestra oficina, tenemos fotos en nuestra oficina, pero es un templo de la quiropráctica. No estamos hablando de nutrición adentro de nuestra oficina, no estamos hablando de ejercicio físico dentro de nuestra oficina, estamos hablando netamente de quiropráctica y el poder que tiene el ajuste vertebral, que es una subluxación vertebral, que son conceptos centrales, ¿cierto? Es lo más básico a tener en consideración si tú quieres que la comunidad sepa realmente qué es lo que hace. Como decía B.J. Palmer siempre, las personas debiesen pedir un quiropráctico que haga lo menos posible en el menor periodo de tiempo. Es decir, fehacientemente centrarse en lo que realmente hace un quiropráctico, que es detectar, analizar y corregir subluxaciones vertebrales. Eso, ¿estamos bien hasta ahí? Hasta ahí estamos. Muy bien. Después tenemos el último punto de esto, que es la educación desde adentro hacia afuera, y es comunidad virtual. Sí. La comunidad virtual se dirige a aquellas personas que todavía no han ido al quiropráctico, pero que ellos nos siguen por redes sociales. Y ellos están muy impacientes, porque hay personas que de verdad que nos ha pasado muchísimo, que nos tienen mucho tiempo siguiendo. Y cuando nos siguen, llegan y dicen, es que yo quiero ir. Pasan un año esperando, siguiéndonos para poder ir a la práctica. Totalmente. Y es importante, justamente el día de hoy, estamos recién terminando las actividades en la práctica. La última persona que llegó me dice, es que yo tengo un año tratando de venir y hasta que pude, estoy feliz solamente de haber llegado el día de hoy. Totalmente. Entonces, esa comunidad que no conoce todavía y que no ha llegado acá a nosotros, también tenemos que educarla. En eso también hay que invertir muchísimo tiempo, en hacer videos, en tratar de vivir quiropráctica, no vender, sino vivirla. Exacto. Yo creo que esa es la mejor manera de que las personas vayan a la oficina, es como viendo que realmente tú eres quiropráctico no solamente en la oficina, sino que eres quiropráctico y vives quiropráctica fuera de la oficina también. Y en ese sentido creo que una de las cosas que la gente más nos dice es que es como, pucha, yo vine porque tu Instagram o tu Facebook nos pareció súper interesante la manera en que ustedes se expresan, viven, como que hay buena vibra en tu espacio, y en verdad era lo que buscaba en mi vida. A veces ni siquiera era porque hayan leído un post que hablaba de la subluxación vertebral, ¿cierto? Sino que básicamente era por lo que transmitíamos. Y en ese sentido nos preocupamos mucho de que se haga de la mejor manera posible siempre, de hacerlo súper auténtico. Cometemos errores, nos reímos, hacemos en vivo a veces hoy día hicimos un en vivo súper espontáneo en nuestras redes sociales. No teníamos mucho que hablar en términos de contenido, pero interactuamos con las personas. Hemos hecho en vivo tomando café, sí. Hacíamos en vivo todos los jueves antes de pandemia, antes de que hubiesen como 100 en vivo a las 8 de la tarde, ¿cierto? Sí. Nosotros siempre los días jueves teníamos un en vivo, entonces las personas se preparaban para vernos los días jueves, literal. Sí.
Y en verdad también es como una oportunidad que tenemos más tiempo de poder compartir, ¿cierto? Porque en la oficina normalmente uno está concentrado en ajustar, en checar bien a la persona, en ajustar a la persona, darle un abrazo, entregarle cariño y amor, pero hay flujo también que hay que mantener, hay un ritmo que hay que mantener. Y en ese sentido, el estar en redes sociales activo también, ser humano también en redes sociales, no solamente respondimos así nomás, como que no importa, en verdad. Nosotros recién antes de grabar este episodio hablábamos con Mari Carmen que en verdad nos importan mucho las personas que van a nuestra oficina porque las sentimos como parte de nuestra familia. Entonces, por ahí va, ¿no? Sí, porque ya las personas que van a la práctica y como debe ser, tienen muchísimos años con nosotros, ya a lo largo del tiempo, ya llevan 5 años. Hay personas que llevan muchísimo más tiempo que yo cuidándose con quiropráctica y con el tiempo se vuelven familia. Es importante ser congruentes con lo que decimos, vivir quiropráctica y expresarlo y que la gente lo vea. Por lo menos la oportunidad que tenemos a través de redes sociales hay que aprovecharla y viviendo, porque la gente se dé cuenta lo que es vivir libre de fluctuaciones. Totalmente. Bien, y tenemos 2 puntos más. Este es uno que quizá obviamente cualquier quiropráctico lo hace. Claro. Yo creo, porque si vas a pasar la mayor parte de tu vida, ¿cierto? Sirviendo a gente es porque te gusta. Si no, no hay ninguna posibilidad que lo hagas. Así, ¿cierto? Y que se mantenga en el tiempo. Que es servir desde el amor. ¿Bien? Servir desde el amor no está tan relacionado netamente con lo que queríamos hablar de la calidad del servicio, porque la calidad del servicio es como cuando hablamos de la estructura, que fue el primer punto, pero servir desde el amor es como el alma que tú le das a cada acción que tú haces en la oficina. Son cosas súper pequeñas a veces, son abrazos, son estar, son mirar, son mandar un mensaje o pegarle un llamado a personas que de repente no han asistido, no porque tú quieras que ellos vayan a la práctica a ajustarse solamente, porque a veces ellos también tienen sus procesos, sino que estar ahí para ellos y ellos normalmente notan esa preocupación, saben que nosotros estamos ahí para ellos, entonces por ahí va, ¿no? Sí, lo agradecen. Es importante también darle detalles a las personas. Nosotros siempre nos preocupamos de qué podemos hacer este mes para ellos, qué podemos inventar para que ellos se sientan que nosotros estamos agradecidos porque van a nuestra práctica. ¿Qué otras cosas? Siempre hacemos algo para ellos y ellos se dan cuenta cuando los refuerzos positivos. Pablo siempre desde que llegué me decía, Mari, pendiente cuando las personas vengan con un color diferente, siempre dile, oye, qué bien te ves, y yo lo siento, y es como acostumbrarte, y qué bonito es cuando llegas a un lugar y me dices, oh, ¿te diste cuenta que me pinté los labios de rojo? Obvio. ¿Te diste cuenta que me cambié? Eso la gente lo agradece. Total, y es porque básicamente a veces se ha perdido humanidad en nuestra sociedad, entonces la gente no le dice las cosas a las personas que a veces realmente lo hacen sentir bien, o sea, muchas veces los primeros cambios que vemos cuando una persona se empieza a ajustar no son netamente sintomatológicos como la gente espera en un principio, porque la quiropráctica se trata de vida, no se trata de dolor, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando tú ves a una persona que está expresando más vida, lo puedes ver en distinto tipo de cosas, lo puedes ver quizás en su parte mental, en su parte emocional, en las decisiones que toma, lo puedes ver, por ejemplo, en quizás se atreve a ser otro tipo de persona, se atreve, por ejemplo, a vestirse distinto, a pintarse, a preocuparse por ella, empieza a vivir distinto. Y en ese sentido, siempre le digo a las personas, imagínate un jardín que tiene vitalidad, ¿cómo se ve las flores? ¿Se ven con colores o se ven sin colores? ¿Se ven más verde el pasto o más amarillo el pasto? Y ellos siempre dicen, la vida es color. Y cuando tú ves a una persona que muestra colores, porque básicamente está viviendo mejor por dentro, ¿cierto? Y creo que decirlo es básicamente honrarlos también, es como darle un feedback positivo. Siempre es útil también, pero solamente no por el hecho de la práctica, es por la humanidad, ¿cierto? De mostrarle también que nosotros estamos atentos a ellos, estamos presentes con ellos. Claro, que estás presente y lo ves, y de hecho, yendo hacia la calidad del servicio, como estamos hablando anteriormente, tú puedes llegar a un lugar donde tienes ese refuerzo positivo, te hablan de cosas que son interesantes, ¿cómo no vas a referir a una persona para que se sienta igual de bien? Oh. Y así eso se va
creando el boca a boca y la gente va llenándose, o sea, tú ves cómo la práctica crece. Y nosotros lo hemos visto porque hemos tenido bastantes momentos fuertes y donde hemos tenido que empezar desde cero literalmente y hacer todos los procesos nuevamente, pulir lo que antes hacíamos y hacerlo dando siempre un poquito más. De verdad que nos ha funcionado súper bien. Y yo creo que por eso mismo, por ejemplo, ha eliminado o elimina en tu práctica conversaciones que son súper negativas en las personas. Claro. De a poquito vais viendo cómo las personas se empiezan a encantar con ver el lado positivo de las cosas y no solamente las cosas negativas que traen de su vida y no las llevan a la oficina, porque es un espacio sagrado también para ellos. Entonces es como que están en un espacio en el cual ellos van, quieren recibir su ajuste, dejar que su innato se exprese y sería bien. Entonces ese es el punto número 3 que teníamos, ¿bien? Y el punto 4 es, para mí, por lo menos uno de los más importantes, que es crear una práctica dinámica, ¿bien? ¿Qué es una práctica dinámica? Es un lugar que tenga vida por dentro. Es decir, por ejemplo, este mes nosotros hicimos 2 concursos, por ejemplo, ¿bien? No lo hacemos para regalar nuestra visita. Nuestra visita tiene mucho valor. Es para premiar a la gente que es constante. Es para premiar a la gente que participa. Es para que la gente se atreva también a poner su respuesta, a tener opinión con respecto a lo que es su oficina, que la haga suya, ¿cierto? Porque finalmente la práctica no la hace el quiropráctico, la hace la gente que va a ver al quiropráctico. Y en ese sentido, crear una práctica dinámica, tener actividades, decorarla, ¿cierto? Es también una práctica que está ajustada por dentro, es que está funcionando en su 100% por dentro. Y expresa vida. Hacerlos partes de una comunidad a las personas es como, mira, vienes para acá, aquí te valoramos, sabemos quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. En estos días me dijo una chica por redes sociales, me dice, yo estaba tan feliz solo que me hayan nombrado en las redes. Y yo, no, sí, te vamos a tener otro regalito. Me dice, yo nada más estoy feliz de pertenecer a un lugar. Y este lugar me ha dado lo que yo estaba buscando. Entonces, cuando tú escuchas esas respuestas y ves que ese amor con el que tú sirves, las personas lo reciben y lo sienten, es como muy gratificante, de verdad que sí. Totalmente sí. Creo que por otra parte es una de las cosas donde más debiésemos invertir nuestras energías también. Los detalles marcan la diferencia, o sea, real que, por ejemplo, la diferencia entre un quiropráctico y otro no tiene que a veces que ver con netamente el contenido, porque yo creo que hay muchos quiroprácticos que se preparan mucho. Sí, obviamente creo que hay algunos detalles que uno puede ir viendo y evolucionando. Tu técnica es súper importante irla puliendo, ¿cierto? Mejorando tu arte, mejorando tu comunicación, etc. Pero son los pequeños detalles, son las cosas distintas que tú haces día tras día en tu oficina los que van marcando pauta y los que van encantando también a las personas con eso, porque ven realmente, pueden sentir que tú estás poniendo más amor a tu lugar también. Y creo que es algo con lo cual, por ejemplo, en mi caso en particular, yo siempre me enamoré. O sea, siempre quise que mi oficina fuese muy linda, siempre quise que mi oficina fuese un lugar acogedor. Intento que sea lo más acogedor posible. Muchas veces así las inversiones que hacíamos en la oficina eran súper fuertes, ¿cierto? Pero básicamente tenían un sentido que no tiene que ver con nosotros. La oficina, como decíamos anteriormente, es para las personas. Las personas son las que hacen esa oficina quiropráctica, ese centro quiropráctico, ¿cierto? No es el quiropráctico, no el asistente, independiente de que pertenezcamos, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Bueno, Mari, ya estamos terminando con este episodio. Espero que les haya gustado a todos también. Gracias por participar. Quiero ver si quieres mandarle un mensaje a las personas que nos están escuchando o viendo, algo que quieras decirle a ellos, compartir con ellos. Bueno, quiero agradecerte la oportunidad de haberme invitado y quiero decirle a todas las personas que de verdad el hecho de conocer quiropráctica y que seamos propagadores de la información, tenemos una oportunidad increíble de cambiar el mundo. Mi mensaje es que sigamos trabajando, invertamos en conocimiento y hagamos todo por las personas. De verdad que muchísimas gracias, Pablo, por tu invitación. Gracias, Mari. Bien, estoy súper contento de que hayan sintonizado hoy día con nosotros. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos mucha información y no solamente eso, sino que también vienen muchas sorpresas más que vamos a estar compartiendo con ustedes prontamente en nuestros canales de informativos que tenemos por Facebook,
por Instagram, por YouTube pueden ver todos los episodios de Quiroprácticamente también, así que les mando un abrazo en Spotify, es Apple Podcast, Anchor, etcétera. Bien, estamos en todas las plataformas posibles, así que solamente tienen que buscar Quiroprácticamente y de eso vamos a aparecer. Así que, y si no, nos informan, ¿cierto? Les mandamos un abrazo grande a todos ustedes, espero que estén súper bien y nos vemos para el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao. ¿Quieres más? Encuentra más contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales @quiroprácticamente y sintoniza con tu mente quiropráctica.